Michael se ha escapado. En 2018, La noche de Halloween, de David Gordon Green, protagonizada por Jamie Lee Curtis, se convirtió en el capítulo más taquillero de la franquicia, y van 12. Halloween Kills también ha arrasado en su fin de semana de estreno en Estados Unidos. Él estaba esperando esta noche. Me esperaba a mí. Y yo a él. ¡Fuera! La primera de esta nueva trilogía era una secuela directa de la original, con la que en 1978 John Carpenter revolucionó el slasher y cambió su carrera. ¿Tú no crees en el hombre del saco? 40 años después, en este reinicio de la saga que se olvida del resto, Laurie Strode se enfrentaba a Michael Myers, el monstruo que había marcado su vida y la de su familia. ¡Está aquí! ¡Michael! Creían haber acabado con él. Llevaba años preparando su venganza. Y a pesar de caer en la trampa, Myers sobrevivió. El mal en estado puro regresa a Haddonfield, su hogar. Mi abuela tenía razón. El hombre del saco es real. Se acabó. Lucharon duro. Con Laurie en el hospital, su hija y su nieta se convierten en protagonistas. Mamá, nuestra familia lo matará. Hay que cazarlo y poner fin a esto. En Halloween Kills descubrimos cómo la violencia afectó a la ciudad, lo que vivieron y lo que arrastran algunos de sus personajes que sobrevivieron a aquella fatídica noche. Hace 40 años el hombre del saco vino a por nosotros. Somos los supervivientes de Michael Myers. ¿Y qué hacemos? ¡Luchar! No va a dejar de matar hasta que lo detengamos. El caos se apodera de la ciudad. ¡El mal muere esta noche! La muchedumbre va en busca de Myers. El miedo mueve a las masas. Si rastreas a las víctimas de Michael, hay una línea recta hasta la casa de su infancia. Carpenter también regresa a casa. Como la entrega anterior, tiene un aire ochentero, su esencia permanece. El creador de Myers, junto a Debra Hill, que no se había involucrado en la saga desde el 82, además de ejercer como productor junto a Lee Curtis, se encarga de nuevo de la música. Es Halloween. Todo el mundo tiene derecho a un buen susto. Para esta película, el director recuperaba a todos los actores posibles de la original del 78. Jamie, can I say something? 40 years ago. Who carried you? No, no, I'm gonna carry you now. ¿Dónde lo habéis visto? Ahí. Los hechos traumáticos del pasado, con flashbacks incluidos, la culpa, el poder de las masas y lo irracional del miedo son los protagonistas de Halloween Kills, que esconde un trasfondo social y ofrece unas gotas de humor y guiños a la original. La gente está perdiendo la cabeza. Hay un sistema. El sistema ha fallado. Michael Myers es de carne y hueso. Pero ningún mortal habría sobrevivido a ese incendio. Cuanto más mata, más real se hace. ¡Corred! ¡Marchaos! Es la esencia del mal. Hay alguien en casa. La película es sobre todo un brutal baño de sangre. Efectiva, violenta y con más asesinatos que nunca, los aficionados a este género pasarán un buen rato. Viene a por mí, pero yo voy a por él. Indestructible como el icono, el año que viene llegará el final de la trilogía, al menos por el momento. ¿Quieres matar a alguien? ¡Mátame a mí! ¡Michael! Quiero arrancarle la máscara y ver cómo la vida desaparece de sus ojos.